hemos convocado a esta conferencia de prensa para informar a los medios y a la comunidad justamente en qué cosas venimos avanzando con la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos, asamblea que se ha conformado de forma multisectorial entre diversos sectores, gremios, partidos, organizaciones sociales, y que hemos transitado los territorios del interior, levantando las voces de los distintos pueblos para poder armar un documento que se ha entregado el 10 de octubre en la legislatura a los convencionales constituyentes. Ese documento se ha hecho público, lo vamos a seguir difundiendo, cualquiera que quiera puede fijarse que en la página, en las redes está, y si no en la página de la Asamblea por la Vida de Chilecito. De todas formas queríamos ir contándoles a la comunidad y también a los medios que hemos ido avanzando en la vía legal y administrativa. En principio hemos estado pidiendo administrativamente informes sobre el tema del convenio con el CFI y la empresa Mecorot, cosa que nos han contestado muy a medias desde el Ministerio de Energía y Agua, de Agua, de Scaglioni, porque dicen desconocer que existe un plan maestro y un foro por el agua a nivel nacional. Con lo cual nos han facilitado solamente el convenio marco, que es un convenio con el CFI, que es un convenio absolutamente eufemístico, donde no hay ninguna especificación acerca de lo que sería la gestión y administración del agua, y esto nos preocupa. Por otro lado, ya hemos dicho que es la empresa Mecorot, hemos dicho que es un riesgo altísimo y creemos que está directamente asociado este convenio a nivel nacional y en las provincias que ya se ha firmado con el proyecto extractivista y en nuestras latitudes especialmente con el litio. Porque en este caso la empresa está queriendo el Estado está queriendo poner una empresa que haga la gestión para que puedan llevar la mayor cantidad de agua hacia estos proyectos y, por supuesto, la variable de ajuste vamos a hacer los pueblos, las comunidades, como siempre, con lo cual para nosotros significa una merma importante y para el pequeño productor también. Esto con respecto a Mecorot. Respecto del litio en particular, todos sabemos que el gobierno ha creado una empresa, Calpasapem, que es la empresa para explotación del litio. Nosotros hemos registrado en la cordillera, hay una prueba de esto, cabal, que en el Leoncito, en la cordillera, Calpasapem ha hecho un daño irreversible ya para la naturaleza y para la vida de ese ecosistema. Sin embargo, hoy el gobierno, con la muerte de los flamencos, desmiente que haya minería en la provincia, lo cual es una barbaridad. ¿Para qué crearían una empresa de explotación minera si no hay minería en la provincia? Esta mentira, entre otras tantas falacias que están diciendo respecto, nosotros simplemente queremos saber la verdad, queremos saber qué daño, el daño real de la ruptura del salar está comprobado, probado con un documento fílmico que ha realizado la Asamblea. Ahora, esto del Leoncito y de los flamencos en el Golfito, de la muerte de los flamencos, que se diga que eso no puede ser porque no hay minería en La Rioja, es una locura total. Esto es una denuncia pública que estamos haciendo porque no podemos admitir más mentiras. Queremos decir también que venimos enviando varias cartas documentos a lo largo de todo este tiempo y que vamos a llegar a que nos contesten y cada vez que nos contesten las barbaridades que nos contestas, lo vamos a visibilizar, ¿sí? Y ahora acá mis compañeras y compañeros van a explicar un poco la otra parte legal porque hemos ido a instancias internacionales debido a que la justicia en nuestro lugar no nos responde. Acá lo que venimos a denunciar principalmente es la falta de acceso a la información
que en torno a un tema que particularmente nos preocupa mucho a la juventud, decimos nosotros, y a los asambleístas, que es los derechos ambientales, digamos, cómo hoy se vienen vulnerando y que para nada están fundada nuestra preocupación en un capricho nuestro, sino en pruebas, como bien comentaba Cecilia, que se han registrado, y además de toda una coyuntura nacional que viene insistiendo en más extractivismo, en una profundización del extractivismo en nuestra región. Por eso nosotros vemos muy preocupante que los principales candidatos, los principales referentes a hacerse con el gobierno próximamente tengan una orientación profundamente extractivista. Por una parte desde el negacionismo de Milei, que dice que el cambio climático no existe y dando a entender de que todo indicaría que en caso de asumir profundizaría en este tipo de políticas. Y por otra parte el negacionismo también de quienes nos dicen que la minería es progreso, cuando nosotros ya tenemos antecedentes como en Catamarca, en la propia San Juan, que demuestran que la minería para nada, que si contamina no hay para nada progreso de las comunidades y de nuestras economías, y mucho menos en la naturaleza. Por lo tanto, nosotros lo que queremos decir también, y venimos insistiendo, es que gane quien gane, no queremos que haya minería en nuestros territorios. Y por otra parte, algo que insistentemente también venimos denunciando, y como comentaba Cecilia, es la situación en torno a Mecorot. Hoy sabemos que se está desatando no una guerra, sino un asedio, un verdadero genocidio contra el pueblo palestino, impulsado por el Estado de Israel, y donde la empresa Mecorot, que es la empresa estatal que controla el acceso al agua y que ha privado, cometiendo un crimen de guerra, del acceso al agua al pueblo palestino, es la misma que está empezando a operar también en nuestra provincia y en otras 6 provincias más. Por lo tanto, también insistimos en este planteo de que queremos saber qué es lo que se está discutiendo con Mecorot, y en última instancia plantear que no queremos a Mecorot, no queremos una empresa con estas características en nuestra provincia. Mi carácter de abogada, patrocinante y representante de la Asamblea del Constituyente de los Pueblos Riojanos, voy a explicar sucintamente qué medidas judiciales se han adoptado y por qué. Durante la segunda asamblea realizada durante este año en la localidad de Chilecito, la asamblea decidió, ante la reiterada negación en proporcionar la información que se solicitaba, referida a qué, a si se había firmado algún tipo de contrato con la empresa Mecorot o con alguna otra empresa, no sabemos hasta el momento. Habiendo tomado conocimiento que sí, desde junio ya se estaría extrayendo litio desde el salar del Leoncito. Después pasaré a decir cuántos litros de agua ascendería de practicarse esto. Ante ello, la Asamblea decidió, y esas órdenes fui cumpliendo como abogada. Primero, intimar a los distintos representantes del gobierno de la provincia para que nos, en aras al derecho de la información que prevé la Ley Nacional 22275 y la Ley Provincial, se nos informe como pueblo constituido en asamblea qué convenios se habían firmado. El único que respondió fue el ministro Scaglioni, a través de la firma de su asesora, del ministro, que lo tendremos en cuenta esa firma para después. Donde allí se nos dice que sí se firmó un pacto entre el gobierno de la provincia y el Consejo Federal de Inversiones. En ese convenio, el licenciado Lamote, secretario de tal consejo, y el gobernador Quintela, se estableció que se iban a articular mecanismos de apoyo, así también como análisis de agua, abastecimientos, etc. En ese convenio está nombrada la empresa Mecorot, pero como no nos parecía suficiente la información, se nos dio ese convenio,
pero no respondía a las preguntas que requirió la Asamblea, entonces se procedió a remitir cartas documento. Nuevamente. El único que contesta nuevamente a través de la firma de la asesora es el ministro Scaglione, donde nos desconoce la existencia de contratos o la existencia de exploración. Y que, utilizando una palabra que se usa mucho para escabullir los temas, oportunamente será dado a conocer al pueblo de la provincia de La Rioja. ¿Qué hicimos después de eso? Siguiendo un debate, la Asamblea debatió en Chilecito cuáles serían los caminos jurídicos a tomar. Y he aquí el tema. Se preguntarán, ¿por qué no litigamos acá? ¿Por qué podemos litigar directamente en Comisión Internacional? Porque desde que la ONU crea en 1959 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se abre un panorama a todos aquellos países que tengamos adhesión a los tratados internacionales, esencialmente aquellos que protejan los derechos humanos. A esa comisión nosotros sí podemos ingresar directamente. Pueden ingresar cualquier persona de la República Argentina, grupos, asambleas, pueblos, etcétera, que consideren vulnerados derechos humanos, porque la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su raigambre histórica en los juicios de Nuremberg, autoriza a presentar directamente al afectado medidas cautelares. En primer término se debe recurrir a la comisión, se remite con fecha 12 de septiembre una medida cautelar a comisión. Vamos a explicar qué es una medida cautelar. Una medida cautelar es una medida de protección que podemos pedir en el caso de que estén en juego derechos humanos. Como en este caso nos encontramos con varios derechos humanos alterados. En primer término, el acceso a la información pública. Esa información pública que debe ser dada, no con reticencias, no escondiéndonos si se firmaron o no contratos, en qué fecha se firmaron los contratos, con qué empresas se firmaron los contratos, cuál es el monto económico que arrojan esos contratos, dónde está el dinero, quién se ve beneficiado con la extracción del litio. La extracción del litio, lógicamente, no va a quedar en Argentina. El litio va a ir para otros países o empresas que manejan este denominado oro blanco del siglo XXI. Entonces, solamente describiendo eso, la falta del derecho a la información, la falta de la contemplación de la necesidad inexorable del pueblo de La Rioja de que tengamos noticias de los contratos que se firman y entre quienes se firman esos contratos, presentamos una medida cautelar. Por supuesto, también invocando luego, como primer derecho vulnerado humano, es el derecho a la información. En la Argentina, constitucionalmente, todos tenemos derechos humanos a la información. ¿Y qué además nos autoriza este cambio? Es decir, que podamos acudir, nosotros decimos, los abogados, saltamos el charco. ¿Por qué podemos saltar el charco o ir a comisión? Es decir, porque el artículo 1 del Código Civil argentino, que es muy poco analizado, estableció un cambio de las fuentes del derecho. Antes de las fuentes del derecho eran la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Ahora no.
Las fuentes del derecho son los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Todo lo demás se puede judicializar y peticionar la abrogación de todas aquellas normas que se opongan a lo que diga la Constitución, a lo que digan los códigos procesales. Acá ha habido problemas, inclusive tenemos el caso de una famosa periodista que no se ha interpuesto un recurso, cuando ese recurso, porque el Código de La Rioja establecía que no podía haber recurso de medidas precautorias, cuando el Pacto de San José autoriza en el artículo 11, inciso H, a recurrir a cualquier resolución que vulnere un derecho humano. Bueno, luego seguramente después se le explica a la comisión en la presentación de la medida cautelar la importancia de la custodia del bien jurídico fundamental para los seres humanos territoriales, para los terrícolas, que es el agua. Y además, siendo noticiados desde el mes de junio que se estaría realizando extracción de litio, conforme lo relató recién Cecilia, tenemos derecho los habitantes de La Rioja a conocer todo esto. Tenemos derecho a conocer, esencialmente, reitero, los contratos, porque si en caso de estar funcionando la extracción del litio en el salar, o los posibles salares, tenemos 23 en Argentina, puede pasar lo siguiente. Se estaría realizando con máquinas que funcionan con combustible fósil, que requieren para su tarea 200.000 litros de agua por hora. También se compromete la electricidad, porque no sabemos quién está abonando la electricidad de las máquinas que están trabajando en ese lugar. Y se compromete esencialmente el territorio, los propios cerros, porque para la extracción del litio es necesario contar con otros materiales, como por ejemplo cobre, cal, etcétera, que son extraídos de las mismas montañas que rodean los salares. Entonces, la gente de los llanos preguntaba en la asamblea, y a mí me llegó mucho porque lo viví personalmente. ¿Por qué, si se utiliza esa agua para extraer litio para otros países o empresas multinacionales, no se piensa primero en los llanos de La Rioja, que en esta época, y yo lo he visto, comienzan a morir los animales en las represas por falta de agua, sin tener en cuenta además que falta el agua para el propio consumo humano de los pobladores de los llanos de la costa. Bueno, finalizando, se fundó dos patas fundamentales que debe tener una medida cautelar: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. A tal efecto, para no demorarnos, para que no se demoren en constatar la Comisión Internacional lo que está sucediendo, se pidió la habilitación de días y horas inhábiles. Días pasados, ante hechos de conocimiento público, se procedió a ampliar la medida cautelar. Y en consecuencia, esto ya queda... la medida cautelar se presentó un día 12 y el día 13 a la hora 15 y 25 minutos, fui notificada de la admisibilidad de la medida cautelar por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Después, bueno, seguirán los pasos procesales, porque se ofreció una hoja de prueba que se peticiona, la Comisión Internacional solicite al Estado argentino, porque acá el demandado, la causa se llama Cataño, Ivana María y otros contra República Argentina.
hay dos periodos en una medida cautelar, también como puede ocurrir en un amparo, que se dé la procedencia formal, o decir, porque la comisión estudia bien que estén reunidos todos los requisitos y que sean primero, que se trate de vulneración de derechos humanos importantes previstos, que se trate de un caso de Strepitus Foris o no, a lo mejor no, a lo mejor puede ser un caso como el de María da Peña contra Brasil, que originó después la Convención de Belém do Pará, y al darle la admisibilidad, lo que seguiría, yo he seguido agregando toda la prueba, todos los días se sube la prueba a la comisión. Lo que seguiría es que la Comisión Internacional solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores la información de todo lo que se solicitó en el término de 10 días o 5 días, el término que establezca la comisión. También, bueno, con respecto a lo que sigue es, una vez que la Corte declare admisible la admisibilidad sustancial de constatarse esto, porque seguramente vamos a contar con más información ante los hechos de dominio público que acaba de mencionar Cecilia, pase directamente a Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde allí sí se hace el juicio. Se hace el juicio en el idioma del abogado que interviene en la causa. La medida cautelar, ¿qué es lo que solicita? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta medida cautelar? Muy bien, porque ahí está el eje, el centro de la admisibilidad que le dieron. La falta de la información que tenemos por parte del gobierno. ¿Por qué? Claro, ¿por qué el Estado no ha brindado la información? Nos tenemos que enterar por otras vías, o porque hay gente que ha filmado, ha sacado fotos de lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué los riojanos no podemos saber qué se está haciendo con el agua de La Rioja? Esa es la pregunta, así de simple.